Muy buenas noches, portavoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues lo primero, lo más inmediato en la política. Mañana se van a votar esas conclusiones en la Comisión de la Reconstrucción. Nos consta que ha habido una reunión esta tarde entre Partido Popular, Partido Socialista, representantes también del Gobierno. ¿Hay margen para encontrar un acuerdo? El acuerdo es necesario. Así viene insistiéndolo el presidente del Gobierno sobre la base de la unidad y una respuesta de país a este reto que tenemos por delante que estabais comentando, que es el de la recuperación basada en no dejar a nadie atrás, que es una recuperación justa para que no crezca la desigualdad, sino utilizar todas las herramientas de que disponemos para precisamente combatir la pobreza y la desigualdad, como viene haciendo este Gobierno de coalición desde el primer momento. Pero estamos cerca, se ha avanzado en las últimas horas. Tenemos la información por parte del Partido Popular, que nos ha dicho se seguirá negociando en las próximas horas. Estamos cerca, ¿es en el ámbito sanitario de la Unión Europea, como había salido en algún tipo de información? ¿En qué punto estamos? Bueno, hay abierto un diálogo con diferentes fuerzas políticas. Son muchas las propuestas, enmiendas que se han hecho. El Gobierno está estudiándolas todas con mucho interés. El Grupo Parlamentario Socialista, desde luego, también, con esa vocación, ese gran objetivo, insisto, que no nos va a dejar de apartarnos, ¿no? por dificultades que puedan surgir, de lograr un gran acuerdo amplio sobre la reconstrucción de nuestro país. Hemos insistido muchas veces en esa necesidad de que en un momento histórico como este, todas las fuerzas políticas rememos en la misma dirección para salir juntas de esta crisis tan importante. ¿Han encontrado un PP distinto al que habíamos visto en otras semanas? Bueno, cuando el Partido Popular se sosiega y comprueba que la estrategia de la crispación en la que venía sumido recientemente pues es algo que le aleja yo creo que del sentir mayoritario de los ciudadanos, incluidos sus propios votantes, yo creo que es una buena noticia para el PP y para el conjunto del país, ¿no? Yo creo que se exige en este momento a todos los responsables políticos es que aparquemos precisamente discursos crispados o sobreactuados y nos pongamos a llegar a acuerdos sobre lo verdaderamente importante, ¿no? Es que cómo millones de familias de este país van a conseguir superar, de cómo salvamos vidas, de cómo salvamos empleos y cómo salvamos la economía. Desde luego, si en un momento como este, una fuerza política como es el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, no entiende el contexto en el que estamos y no es capaz de aparcar otro tipo de objetivos y ponerse a trabajar en lo que importa, pues uno no sabe cuándo, ¿no? A lo largo de la historia se dan las circunstancias para priorizar este gran objetivo de país que tenemos por delante. De aquí saldrán medidas que después habrá que cuantificar, habrá que situar en unos presupuestos generales del Estado, una negociación que no sé si llegará pronto o tarde, pero seguramente más pronto que tarde. ¿Ahí el PP también va a ser una prioridad para el Partido Socialista o buscarán más en los socios de la investidura? Bueno, esto es una cuestión de todos, es una cuestión de país, es una cuestión de todas las fuerzas políticas, cómo no, del principal partido de la oposición. Desde luego, los socialistas no renunciamos a mantener un diálogo fluido y abierto con el conjunto de fuerzas políticas, porque, insisto, esto es una cuestión de todos. Nadie puede mirar para otro lado en un momento como este. Yo creo que nadie lo entendería, y menos una fuerza política que gobierna en muchas comunidades autónomas. Y de esta negociación que hay abierta en torno a la Comisión de Reconstrucción habrán de sucederle pues, un diálogo permanente con el conjunto de fuerzas políticas, de agentes políticos, económicos y sociales y de instituciones para llegar a unos presupuestos generales del Estado para la reconstrucción. Yo creo que es lo que se espera de nosotros, eso es lo que estamos haciendo los socialistas y en lo que vamos a seguir trabajando en los próximos meses desde todas las instituciones. ¿Cómo están ahora las relaciones del Partido Socialista del Gobierno con sus socios que permitieron esa investidura hace ya unos meses? Porque sí que es verdad que si tenemos en cuenta la última votación, por ejemplo, la convalidación del decreto de una normalidad en el Congreso, bueno, pues quizás vimos que había más entendimiento con fuerzas que no habían votado la investidura que con las que lo votaron. Bueno, en función del asunto que se esté debatiendo o analizando en cada momento, las posibilidades de acuerdo son unas u otras. No hay que despreciar ninguna a priori. Somos un partido y un gobierno con voluntad y vocación de acuerdo con todas las fuerzas políticas, más, insisto, en un momento como este. Nuestra relación es buena con el conjunto de fuerzas políticas. Hoy, sin ir más lejos, hay un pleno en el Senado y hemos alcanzado y vamos a alcanzar acuerdos con fuerzas políticas distintas en torno a diferentes cosas que afectan a los ciudadanos. Esa es
la práctica política, el parlamentarismo y para lo que se nos elige, para buscar acuerdos con personas que piensan y formaciones políticas que piensan diferente. Eso es lo que estamos haciendo. Uno de los asuntos clave para mantener, por ejemplo, contacto, diálogo, un buen entendimiento con Esquerra Republicana es la famosa mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Parece que tendremos reunión a lo largo del mes de julio. Son muchos los asuntos, no solo el de la mesa de diálogo, que es muy importante, los que afectan a Cataluña, ¿no? Las medidas que salgan de esta comisión de reconstrucción, muchas medidas de carácter social que se implementarán en el conjunto del país también afectan a las familias que piensen lo que piensen sobre el independentismo, pues afectan a familias que viven en Cataluña, familias trabajadoras que más allá de otro tipo de inquietudes y de a quién voten, pues también esperan, ¿no?, de que el país y las instituciones del Estado, las instituciones autonómicas, el conjunto de fuerzas políticas, pongamos el acento y el objetivo en medidas, sobre todo de carácter social, que no dejen a nadie atrás. Y en este sentido, Esquerra Republicana, un partido de izquierdas con el que compartimos muchas cosas en este sentido de lo social, estoy seguro que también está haciendo una lectura, yo creo que correcta, de la necesidad de anteponer algunas de estas cuestiones que afectan al día a día la vida de muchas familias catalanas y del conjunto del país. De todos modos, anteponen, insisto, esa mesa de diálogo. ¿Habrá esa mesa de diálogo? Hoy hemos sabido que posiblemente sea sin la presencia de los dos presidentes. Bueno, nosotros ya, el presidente del Gobierno se manifestó sobre esta cuestión, somos partidarios de mantener ese diálogo, de hacerlo en el momento y en el formato que sea más conveniente, eso sí, sin apartarnos de todas estas otras cuestiones sociales tan importantes que debemos abordar sin más dilación, porque como ustedes apuntaban al principio, pues hay incertidumbres, yo creo que muy importantes sobre el futuro de la economía, sobre el futuro de las empresas y sobre el futuro del empleo. Y es verdad que no podemos abarcar y acometer diferentes asuntos a la vez, desde luego este que usted apuntaba, pero sin duda este otro, el de atender a la economía, al empleo y al futuro del día a día de muchas familias, pues es algo en los que tenemos que estar especialmente centrados en este momento y mantener un diálogo con Esquerra Republicana y con el conjunto de fuerzas de este país. Una mesa, y yo voy a insistir en la mesa, porque usted me dice que hay muchas cosas, pero también está esta mesa que a lo mejor condiciona un poco más el juego político en estos momentos. Le condiciona por su relación con Esquerra Republicana y les condiciona también por lo que puede hacer un socio que, bueno, pues ha estado ahí en las últimas semanas, en los últimos meses, que es Ciudadanos, que insisten en que si hay mesa será muy difícil hablar de presupuestos. Bueno, yo creo que, como decía antes, insisto, el presidente siempre ha mostrado una disposición a un diálogo sincero para resolver un asunto de índole política que lleva demasiado tiempo arrastrando en Cataluña y al que hay que dar una respuesta política. Ese es un convencimiento del Partido Socialista y creo que ayudaría mucho a poder abordar otras cuestiones, ¿verdad? Bueno, ir dando pasos también en este sentido. Yo creo que ese es un asunto que nosotros no eludimos, habrá que buscar el momento y el formato adecuado, pero está ahí y hay que darle respuesta, sin duda. Así que entiendo que no le preocupan las consecuencias que eso pueda tener en la relación actual con Ciudadanos. Bueno, el diálogo sincero en el marco de la ley y de la Constitución no puede tener consecuencias si no es el acuerdo y el avance para resolver problemas. Y aquí hay un problema político que hay que resolver. En ese marco no puede ser, entiendo que no puede ser un problema para nadie. Nosotros con esa vocación asumimos ese diálogo. Ciudadanos va a seguir siendo también un socio casi prioritario, como ha sido en los últimos meses. Nosotros no vamos a renunciar a mantener y a llegar a acuerdos con el conjunto de fuerzas políticas, por supuesto. También con Ciudadanos hemos alcanzado algunos acuerdos, yo creo que muy importantes para el país, sobre el mantenimiento del estado de alarma. Yo creo que esta actitud y esta senda que ha iniciado Ciudadanos es positiva para Ciudadanos como formación política, pero yo creo que para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país, de España, y nosotros no renunciamos a llegar a acuerdos que sean buenos para la ciudadanía con ninguna fuerza política, incluida Ciudadanos. Cuando arrancaba el programa decíamos un poco cuáles eran los asuntos centrales del día y estábamos bastante de acuerdo que ese informe del Banco de España hoy tiene una prioridad por encima de las demás en la actualidad informativa. Habla de que va a ser más complejo quizás de lo que estamos pensando salir de esta crisis económica que ha provocado la pandemia y habla sobre todo de que será muy difícil evitar o recomienda subidas de impuestos y ajustes. ¿Eso se va a ver plasmado en los próximos presupuestos? ¿Va a ser imposible evitarlo? Bueno, esta tiene que ser una recuperación, desde luego, y una respuesta a una crisis económica derivada de una crisis sanitaria, desde luego muy distinta
a la respuesta que se le dio a la anterior crisis financiera en nuestro país. Es decir, no, la reconstrucción y la estabilidad no puede recaer de nuevo sobre las costillas de los mismos, de las clases medias y trabajadoras de este país. Y esa es la vocación y ese es el convencimiento y esa es la posición firme de este gobierno, de que tiene que ser una salida totalmente distinta, como ya estamos empezando a apuntar con la puesta en marcha de políticas, yo calificaría de muy importantes y no de históricas, ¿no? Como es ese ingreso mínimo vital que va a sacar de la pobreza a 2,3 millones de españolas, familias españolas, entre las que hay pues, muchos niños y niñas, ¿no? Yo creo que esa es la senda que tenemos que recorrer, y en materia de política fiscal pues habrá que pedirle quizás un esfuerzo a las rentas que más capacidad tienen, ¿no? Desde luego, en ningún caso a quienes ya pagan suficientes impuestos en este país, que son las clases medias y trabajadoras. Yo creo que ambas cuestiones tienen que venir de la mano, pero insisto, tiene que ser una respuesta a la crisis totalmente distinta a la que vimos en el año 2012 y con los recortes, porque bueno, eso supuso que en España creciera la desigualdad, y este gobierno tiene la vocación totalmente contraria, es decir, reducir las brechas de desigualdad. Insisto, que no paguen la crisis los mismos de siempre, porque eso ya sabemos, esa fórmula ya sabemos de qué va y no nos gusta. Otro asunto que está estos días en el debate político, como decíamos, se van a abrir las fronteras con los países fuera de la Unión Europea, del espacio Schengen, a partir de, creo que es el jueves ya aquí en España, justo ajustar un poco lo que se tenga que ajustar legalmente para poder abrir esas fronteras con los países acordados por la Unión Europea. Hay preocupación por lo que pueda pasar cuando se abran esas fronteras, y hay debate sobre si se está haciendo lo suficiente en los aeropuertos para evitar la importación de nuevos casos. ¿Se podría ir un poco más allá de las medidas actuales? Bueno, hay que subrayar que este es un acuerdo que adoptan el conjunto de países de la Unión Europea. Es una decisión comunitaria de conjunto, y que está basada no en cualquier premisa, sino está basada en criterios sanitarios, en criterios científicos, que por cierto es la estrategia en la que ha basado el Gobierno de España toda su respuesta a esta pandemia, y que nos ha permitido doblarle el brazo a la famosa curva del virus. Bueno, esta es una decisión que toman el conjunto de países de la Unión Europea para el conjunto de las fronteras, en función de un listado de países que cumplen una serie de requisitos, insisto, sanitarios. A partir de ahí se establecen una serie de controles por parte de las autoridades sanitarias, controles que España y el conjunto de países de la Unión Europea vamos a cumplir en función de lo que nos dicen los que saben, que son los sanitarios, para tener todas las garantías de que esa apertura progresiva pues se hace con carácter homogéneo y se hace con garantías de seguridad en función, insisto, de lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Se han puesto que se dan todas las garantías en estos momentos, porque por ejemplo desde la Comunidad de Madrid les insisten en un plan específico que dé más seguridad a Barajas, por ejemplo. Bueno, las respuestas que hoy da la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, necesariamente no son las que de mañana o dentro de una semana seguramente nos puede decir todo lo contrario. En fin, nosotros no basamos la respuesta del Gobierno en ese tipo de bandazos, sino que, como venimos haciendo, basamos todas nuestras decisiones y toda nuestra estrategia de lucha contra la pandemia, que se ha demostrado eficaz, y ahí están las cifras de personas que se han salvado gracias al confinamiento y al estado de alarma, en los criterios sanitarios. Y estas medidas que se adoptan en materia aeroportuaria vienen basadas en los criterios sanitarios que han adoptado el conjunto de países de la Unión Europea. Yo creo que, en fin, con estas cuestiones conviene actuar con coherencia, con firmeza y en este caso con diálogo y acuerdo con el conjunto de países de la Unión Europea que han decidido progresivamente abrir sus espacios aéreos y sus fronteras. Una última cosa, quería preguntar por la situación del vicepresidente Pablo Iglesias. Bien sabe que ha habido algunas novedades judiciales en uno de los casos vinculados al excomisario Villarejo relacionado con el vicepresidente Iglesias, la famosa tarjeta que apareció y después desapareció y después volvió a aparecer, y que el juez, por un lado, ha dicho que ya no es una víctima el vicepresidente Iglesias, sino que está investigando si podría investigarle por cometer algún delito con esa tarjeta. No sé si les preocupa, si como otros partidos, el Partido Socialista cree que el vicepresidente tiene que dar explicaciones sobre lo que pasó. Bueno, yo creo que el propio vicepresidente ya se ha expresado sobre este asunto y creo que lo ha hecho con claridad. Yo me voy a remitir a las respuestas que él ha dado. Creo que el vicepresidente
ha respondido sobre esta cuestión y creo que está haciendo un magnífico labor al frente de este ministerio tan importante que tiene que dirigir, y no voy a entrar en más cuestiones, corresponderá a Unidas Podemos o al propio vicepresidente si considera oportuno ampliar cualquier tipo de comentarios sobre esta cuestión. Entiendo que a los socios de la coalición no les preocupa pues como que pueda pasar, si puede haber alguna novedad en torno a la figura del vicepresidente. No. Pues Ander Gil, portavoz en el Senado del Partido Socialista en el Senado, muchísimas gracias por compartir este rato. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima, muchísimas gracias.